estar, conversar y sintonizarnos a ustedes los oyentes. Recuerden que también pueden comentarnos nuestra transmisión en vivo, pueden escribirnos a través de nuestro número de WhatsApp 350-666-8436. A través de él es que estamos realizando el concurso para entregar 5 pases dobles para la función de Imagineros. Recuerden que deben mandarnos un audio respondiendo el numeral es para una tarea que disfraz recuerdan y también una fotico del disfraz. Ojalá ahí estaremos pendientes de sus opiniones. Por lo pronto les contaremos las noticias de hoy. Las voces de los soñadores se unen para preguntarle al poder. Acá empieza tu noticiero, una herramienta ciudadana. Sigue la semana de manifestaciones estudiantiles. Ayer se vio paralizada la ciudad en 4 puntos específicamente. Estudiantes del ITM y Tecnológico de Antioquia, también de la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y el Poli Jaime Isaac David salieron de nuevo a protestar a las calles y por eso se presentaron varios bloqueos en las vías y se levantó la medida de pico y placa. Lo curioso y a lo que le tenemos que poner ojo en este fenómeno es que la medida no puede quedar levantada cuando estamos en un estado de prevención. Todavía estamos atendiendo una contingencia que se ha mitigado por el fenómeno del niño, pero que es posible que todavía nos presenten algunos problemas nuestra calidad del aire. Un nuevo desalojo se da en otro edificio de Medellín debido a fallas estructurales. Esto es en Robledo y en la voz de Dani Arbeláez conoceremos más a fondo de qué se trata esa noticia. También Santi, que ya es nuestro reportero designado para los judiciales y la policía, se va a ir a poner allá tropela que le den bolillo a veces. Mentiras, no, se va a hacer periodismo muy serio, nos trae una noticia de una extinción de dominio que curiosamente tiene involucrado a un jugador del fútbol profesional colombiano. También recibimos la triste noticia esta mañana de que fue asesinada la presidenta de un cabildo indígena NASA junto con otros 4 indígenas y esto es un llamado a proteger a nuestros pueblos ancestrales. Hoy es miércoles de Rutas y Sombras, seguimos difundiendo el contenido que desde la semana pasada venimos trabajando con editores de ciudad en la calle Junín. Esta vez es Valen la que nos prepara una gran entrevista y un gran podcast que escucharemos al final del programa de hoy. Bienvenidos a Morada Noticias. Un minuto de vida, porque nada justifica el homicidio. A esta ciudad lo que le hace falta es un minuto de vida, algún día, cada hora, con sus 60 minutos. El día de ayer en la ciudad de Medellín fue asesinado un hombre no identificado alrededor de 25 años en la comuna 13 y Sebastián Vanegas Romero, que fue atacado realmente el lunes 28 de octubre, pero su deceso se da el día de ayer en el barrio Calasanz, comuna 12 de la ciudad. En lo que va transcurrido el año han sido asesinadas 509 personas, 509 seres amados que nos harán falta cada hora, cada día, cada semana en la ciudad. Queremos dedicar un minuto de vida porque nada justifica el homicidio.
tanto más solos, más desconectados, más distraídos y atareados. Jornadas laborales de explotación, vidas perdidas en el miedo, en la congestión vial. El Estado no nos deja enamorar. Bueno, ¿qué dicen ustedes pues de esos vándalos estudiantes universitarios que siguen bloqueando las calles de nuestra ciudad, impidiéndonos movilizarnos hacia el trabajo? Que tienen todos los derechos. Sí, sí, comparto bastante lo que dice Dani, el derecho a la protesta y sobre todo cuando en este país se maneja el modo en que se hace el recurso para la educación es bastante valioso. Yo creo que todo el apoyo de mi parte para los jóvenes que se movilizan y que alzan sus voces por esta grave injusticia. No hay revolución sin incomodación. En veces la vida toca así. No, yo creo que está pasando algo políticamente en Latinoamérica y es como todo este tema de la censura, de las expresiones sociales, de crear políticas públicas que le empiecen a poner trabas a los ciudadanos para protestar, para reclamar y que es una cosa muy fascista que ahí como de a poquito nos están metiendo. Entonces me parece muy importante las protestas que se están dando en los últimos días, no solamente aquí en Colombia, sino en toda Latinoamérica, porque también es la defensa de los territorios, de la expresión, de tomarnos el espacio público y de reclamar los derechos pues que tenemos. Sí, precisamente ayer, que fue 29 de octubre, más o menos sobre las 4 de la tarde, estaba programada una movilización, un plantón regional desde la Universidad de Antioquia en la Plaza Barrientos, y resulta que pues de ahí fue que se desencadenó todo este movimiento que ayer precisamente paralizó la ciudad y por el que incluso se levantó la medida de pico y placa. Esto es interesante y yo quisiera que le pusiéramos el foco acá porque me da miedo que esta administración, que no se encarga de muchas cosas, diga: ay, se nos olvidó volver a poner la medida de pico y placa. Y no tanto por la restricción del flujo vehicular que se necesita en la ciudad todos los días en la semana, en las horas pico, sino también porque estamos todavía en estado de prevención, porque muy fácilmente las estaciones de monitoreo de calidad del aire pueden subir a niveles altos y si no tenemos pues esta medida de pico y placa todavía resulta peor. Y también está pues de otro lado la discusión de que las marchas van a seguir al menos a lo largo de esta semana. Por ejemplo, para el jueves está convocada la marcha sin rostro contra la represión estatal. En toda esa semana de movimiento estudiantil que llamaron la Semana de la Indignación desde las mesas estudiantiles de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Esto es lo que sucedió ayer y por eso la ciudad estaba tan colapsada. Sin embargo, pues hoy en este nuevo día también les traemos noticias desde este asunto, como decía al principio de la emisión, cíclico. Llevamos podríamos decir que un mes hablando de la movilización estudiantil y también llevamos varias semanas hablando de todos estos edificios que han tenido que ser evacuados a lo largo de nuestra historia como ciudad. Tuvimos una evacuación hace muy poco de la Atalaya de la Mota, que incluso pues ya se reporta que las familias reciben subsidios de arriendo y ahora parece que va a tener que ser evacuado o ya está siendo evacuado un nuevo edificio, Dani. Sí, llevamos una semana o más de una semana hablando de esto en Morada Noticias, pero yo creo que es una historia que en Medellín ya va a ajustar alrededor de 5 años o más y no solamente es una constructora, son varias constructoras en la ciudad que al parecer están teniendo los permisos sin cumplir como todo lo debido para hacer las construcciones y bueno, entonces están ahí bien afectados muchísimos habitantes, muchísimos residentes, compradores de estos apartamentos. Y es que precisamente hace unos días cubríamos el edificio Atalaya en La Mota, que es de una constructora,
y ayer empezaban a evacuar el edificio Kampala en Robledo, que es de la misma constructora de Jorge Aristizábal, este hombre que está condenado a 4 años más o menos, no sé el tiempo exacto, por el tema del edificio Space y el edificio Barlovento, que fueron demolidos ya, bueno, que se cayeron y que luego demolieron pues lo que quedó. El tema con este edificio Kampala en Robledo que empezaron a evacuar ayer, lo que nos dicen los residentes es que apenas el sábado se enteraron pues que había esta orden de evacuación. La constructora dice que es una evacuación controlada, que no es que el edificio se vaya a caer, sino que quieren repotenciar la estructura. Pero está rodando por ahí en redes sociales y en otros medios de comunicación que ya se tuvo ingreso a un estudio que contrató la misma constructora con IGECON UT en diciembre, es decir, el estudio está desde diciembre y en este estudio IGECON dice que el edificio debía ser evacuado inmediatamente, o sea, desde diciembre el estudio dice que la zona del salón social y de la piscina tenían que ser derrumbadas inmediatamente y no dejar pues que nadie hiciera uso de esto, y que el resto del edificio tenía 11 puntos en contra que hacía pues que no cumpliera con el hábitat normal que debe tener una persona para vivir y no estar en riesgo. Y esto porque todos los cálculos, pues empezaron a ver los cálculos de la constructora, todos los cálculos se hicieron con que el edificio iba a medir 27 metros, pero 37 metros, perdón, y realmente mide 42. Entonces todos los cálculos quedaron mal y bueno, le están diciendo a la gente que no, que es una evacuación controlada, que todo va a estar bien, que es la repotenciación del edificio, y ahí están estos 72 viviendas evacuando desde el día de ayer, y bueno, uno ahí empieza a pensar para dónde se están yendo. Porque hay muchos que pueden tener la facilidad de un amigo, de un familiar que los reciba unos días, pero no sabemos esto hasta cuándo va a estar, cuándo les van a devolver de nuevo su vivienda. Eso es todo un tema, y además se la devuelven a uno y que uno no queda pues como muy, muy contento de volver a una casa de una constructora que ya tiene bastantes edificios caídos en la ciudad de Medellín. Y eso habla también mucho de las licencias, que dice Lau de esas licencias que se están dando así a diestra y siniestra. Y la cosa no es solamente la licencia, sino la regulación. Es decir, como todo este asunto del seguimiento, de la curaduría, de vigilar, por ejemplo, que la constructora o la empresa o la misma edificación no solamente tenga todas las licencias en regla, sino que, por ejemplo, cuenten con aparatos de monitoreo para vigilar la edificación en caso de sismo, entre otras cosas. Yo lo que pienso ahí es que nos falta muchísima, lo que siempre nos faltó estos 4 años, que alguien se encargara de algo. Nos falta sobre todo a la Secretaría de Gestión y Control Territorial, que en este caso sería la encargada de vigilar las construcciones privadas que se ejecutan en la ciudad, que efectivamente se exijan las licencias, se exijan los controles, se exija el seguimiento de las edificaciones y deje de ser un mero trámite pasar un edificio en construcción a curaduría. Bueno, yo pienso, Lau, como qué investigaciones están haciendo al respecto de esos temas, pues teniendo en cuenta que el jefe de la constructora, el arquitecto Aristizábal, ahora se encuentra precisamente en prisión por lo que sucedió con el edificio Space y el Barlovento, y que pues podría ser que este Kampala, que ahora está en Robledo y que están evacuando, no sea lo único que tiene por ahí regado por la ciudad con fallas estructurales. Sí, finalmente yo creo que son bastantes los edificios que tienen ahí construidos en la ciudad, y que hay que empezar a hacerle veeduría, control y seguimiento a todos estos edificios porque son bastantes. Estaba pensando que
La veeduría, y pues cuando estábamos preguntando a los candidatos en su momento a la alcaldía de Medellín, precisamente cómo se le iba a hacer veeduría a estos espacios, incluso a muchas casas en los barrios que tienen 3 y 4 pisos y no tienen dónde sustentarse porque no tienen pues las adecuaciones necesarias, y veía que aún el discurso estaba muy ligado como no, es que nosotros simplemente tenemos que fortalecer la institucionalidad. Y yo no sé cómo fortalece uno ahí la institucionalidad cuando hay tanta corrupción, cuando uno le puede pagar a un funcionario cualquier liguita, porque me ha tocado ver ese tipo de casos, pagarle a los funcionarios cualquier liga para que las personas puedan habitar y estar, y incluso las empresas puedan edificar allí. Recuerdo incluso un caso reciente, es que en Manrique hay una edificación de 5 pisos donde hace más o menos 8 años un niño murió porque cayó de la plancha del último piso, y lo que había dicho la institucionalidad era que esta edificación se iba a demoler y se iba a reconstruir y se iba a hacer luego un parque y un montón de cosas. Finalmente la edificación, están viviendo muchas familias allí, y eso resulta ser que, bueno, entonces obviamente por ahí el dueño de la edificación pagó una plática y se le entregó un presupuesto a las instituciones, incluyendo a la policía, y por eso no demolieron el edificio. York, y parece entonces que en este caso la burocracia solo sirve como para perpetuar el servilismo y el clientelismo y pues como tal la corrupción dentro de las instituciones públicas, porque agregar funcionarios e inventarse cargos de control pues parece que no está dando ninguna solución efectiva. No, y si vemos ese caso de Manrique es uno de los muchos, o sea, vemos por ejemplo un montón de edificaciones, del 70% de los barrios de Medellín no tienen planeación, no fueron contemplados desde un inicio de la planeación territorial, por ejemplo, y por otro lado, recuerdo también este barrio, La Candelaria, que queda ahí a orillas de la quebrada de La Quintana, en la comuna 7. Entre las comunas 6 y 7 está este barrio, y toda la zona que supuestamente fue desalojada por riesgo inminente de la quebrada, hoy tiene ocupaciones ilegales porque nunca se encargaron de gestionar esa zona efectivamente. Claro, y que la gestión de la zona, que incluso pues en toda la investigación que hicimos sobre quebradas también nos encontramos eso, por ejemplo en La Iguana, y es que la intervención que quieren hacer en la quebrada es simplemente decirle a la gente, sacarla y decirle, no, es que en este espacio no se podía construir. Pues entonces, ¿qué van a esperar que cómo responda la gente? Pues no va a decir, hoy para nada, nos vamos a quedar acá. Y además porque no hay una efectiva reubicación de esos moradores que se espera sacar de sus territorios. Lo hemos visto en muchos casos en este noticiero, y ya que George menciona la investigación sobre quebradas, se las podemos dejar en los hilos de la transmisión para que vuelvan y la escuchen, este maravilloso trabajo investigativo que hicimos con los editores de Ciudad. Hablando del contenido que nos traen los editores, ¿con qué noticia nos vamos a saborear en tu voz, Santi? Pues hoy les cuento que la alcaldía de Medellín y la policía metropolitana realizaron la extinción de dominio a 378 predios y bienes entre inmuebles, vehículos y establecimientos de comercio a miembros, cabecillas y testaferros de la organización criminal La Terraza, con operaciones en la comuna 3, 4 y 10 de la ciudad de Medellín. Esta mañana en una rueda de prensa ubicada pues como en las afueras de dos de los edificios que fueron extinguidos, hablé con el brigadier general Camacho y escuché pues un rato hablar al respecto al alcalde de la ciudad.
nos encontramos con que dentro de los vehículos que fueron extinguidos se encuentra uno que le pertenece a un jugador activo del fútbol profesional colombiano y que está siendo en este momento investigado porque podría ser sindicado de testaferrato y de lavado de activos. No, lo que tenemos información principalmente son temas de lavado de activos, temas de testaferratos, y que ahí es donde en el ámbito en que se mueve, no tiene nada que ver con el resto de la organización armada, es lo que le manifiesto, pero como le digo, no tengo detalles propios de cuál es la participación de cada una de las personas que se mencionan en este informe. ¿Y de quién se trata entonces este jugador activo del fútbol profesional colombiano, Santi? Bueno, Lau, pues a pesar tuyo, es un jugador del Deportivo Independiente Medellín. A pesar mío, porque es el único defensa que sirve. El único defensa de corazón. Pues parece que Andrés Cavid ahora le tocará defenderse a sí mismo y comparecer ante la justicia porque, pues como te digo, su vehículo estaba entre estos que fueron investigados y que hoy fueron extinguidos por parte de la Fiscalía. Lo bueno es que tiene mucho tiempo ya ahora. Tenemos mucho tiempo para recuperar la defensa que nunca hemos tenido. Tiene mucho tiempo para ir después de la eliminación. Pero ese es otro relato. Yo quiero poner ahí también sobre la mesa este asunto de la presentación de las capturas, que Fico llega y dice extinción de dominio de un montón de dinero y después le pone el numeral Medellín, vamos por buen camino. ¿Qué decimos ahí? Muy teso y que, bueno, uno a veces como periodista se guarda muchas cosas. Y más yo siendo de Manrique, pero simplemente voy a decir que es una fachada. Y pues, sobre todo yo que estuve ayer y esta mañana con él, pues es bastante curioso que a 2 meses de terminar su mandato como que se estén convocando tantas ruedas de prensa alrededor de temas de seguridad y que el brigadier Eliezer Camacho, el alcalde y el secretario de seguridad Andrés Tobón estén como todo este tiempo en función de estar demostrando las acciones que se dejaron como para última hora o las que coincidentemente, porque realmente esto viene de investigaciones de la DIJÍN y de cuerpos de la Fiscalía desde Bogotá, le sirven como para subir suscriptores en su canal de YouTube. Y fue muy curioso que estaba Seguidores en Twitter. después de la rueda de prensa y después me imagino como que de todo el cubrimiento que le dan los medios, Fico siempre toma un espacio, saca su teléfono y graba comentando todo lo que está haciendo por la ciudad. Claro, es que, digámoslo así, que esa es la manera de llamar la atención y de decir que Medellín sí va por buen camino, porque ellos obviamente no iban a hacer esto antes, porque la idea de ellos es que su gobierno salga por la bien, o sea, ay no, dejaron todo el postrecito para lo último. Eso es lo que están haciendo, entregando algo que supuestamente venían haciendo en este cuatrenio, pero en realidad no hicieron nada y pues eso se nota. Y debe ser muy complejo tener ese puesto de ser general de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, porque, por ejemplo, cuando el alcalde de la ciudad era Aníbal Gaviria, pues él no se las daba tan de sheriff como Federico Gutiérrez, entonces no es como tan el jefe de la policía, aunque en términos prácticos sí lo es, pero Federico, y ahora que está, digamos, abocado al lado de las políticas del gobierno nacional, digamos que sí tiene pues como esa legitimidad para decirle al jefe de pues al director de la policía que efectivamente pues presenten todas estas capturas en rueda de prensa, en este tipo de metodología de entrega de resultados y qué tanto de eso incide en esta percepción ciudadana a través de los medios de comunicación. Es como la pregunta que dejamos en el aire. Hay un tema nacional que nos tiene conmocionados a todos. Una gobernadora indígena y 4 integrantes de la guardia de ella resultaron muertos cuando unas disidencias, supuestas disidencias de las FARC, emprendieron contra ellos, arremetieron contra ellos en Toribío, que es un municipio en el norte del Cauca.
¿Qué nos puedes decir de esto, Dani? Sí, desde esta mañana está circulando por redes sociales, por WhatsApp, un llamado de la Guardia Indígena, precisamente el coordinador nacional de la Guardia Indígena, Luis Acosta, haciendo un llamado a la ciudadanía, a las autoridades, a que acompañen a varias autoridades indígenas en este sector del Cauca, porque ocurrió una masacre y que esto no está siendo hablado en medios de comunicación y no se está enterando la gente de lo que están viviendo los indígenas en este sector. Escuchemos a Luis Acosta. A todos los compañeros, les habla el coordinador nacional de la Guardia Indígena. Yo en estos momentos me encuentro desplazándome hacia los sitios de los hechos, en donde hace media hora los grupos armados atentaron contra nuestra guardia nuevamente, nuestras autoridades del municipio de Tacuelló. La información que tenemos es que han asesinado 2 guardias indígenas, a la autoridad Sannejues, 2 autoridades. Estamos en estos momentos en una grave emergencia frente a la situación que está pasando. La Guardia Indígena no se va a quedar doblegada. Nosotros nos movilizamos hacia los sitios de los hechos porque nosotros no vamos a permitir, no nos van a asustar. Llamo a todos los compañeros a que este audio lo puedan compartir y difundir frente a la situación que se está causando, que está sucediendo en nuestros territorios. También hay disparos, hay enfrentamientos, compañeros, así que les pido que nos puedan brindar ese apoyo, siquiera comentando la situación. En estos momentos seguimos en resistencia con mucho dolor por la muerte de nuestros compañeros, pero seguimos en pie de lucha, no nos vamos a doblegar. Queremos la solidaridad de todos ustedes, compañeros. Yo me encuentro en el sitio de los hechos, moviéndome, compañeros. Un abrazo de resistencia y presente la Guardia Indígena. Entonces, este resguardo del que nos hablaba Luis Acosta en las afueras de la zona rural de Toribío, que se llama Tacuelló, fue pues como el escenario y de hecho este municipio en jurisdicción del departamento del Cauca ha sido tremendamente golpeado por la guerra, no solamente antes del acuerdo de paz, sino que ahora está presente todo el asesinato de excombatientes, de indígenas, de población civil. Y no sabemos qué pasó. Yo recuerdo cuando vivimos este tipo de noticias, recuerdo lo que me decía John Freddy López, que fue el exguerrillero con el que tuve la oportunidad de conversar en Dabeiba. Él me ponía como la pregunta al aire de si había operativos militares para las FARC entre 2002 y 2015, todos los días, y se veían militares salir y salir y salir del monte, porque ahora no vemos nada de presencia estatal, porque muchas veces la población civil es la que más sigue sufriendo, que se nos estará olvidando, qué voluntad estamos dejando de ver para que la guerra, supuestamente en un proceso de posconflicto antes, se recrudezca más. ¿Qué opina Vale? Pues opino que son malas decisiones, o sea, digámoslo que si el Estado dejara de pensar en que hay que llenar los barrios y las veredas de pura presencia policial y del ejército, y los mandaran a hacer lo que realmente ellos deben de hacer, no estaríamos así. Pues es muy triste que estemos nosotros mismos acabando con la historia de nuestro país, o sea, los indígenas, yo creo que a ellos le debemos todo lo que es este país, se lo debemos a ellos y nuestras raíces, nuestras creencias, digámoslo así, pero nos empeñamos en acabar con ellos, y en no entender su cultura, que de alguna u otra manera es lo que nos lleva a ser colombianos. Entonces es muy triste que nosotros mismos acabemos con nuestra propia identidad. Y que lo peor sea que el Estado no haga nada para eso, o sea, simplemente se lava las manos y ya.
Estaba pensando en también cómo minimizamos también mucho a las comunidades indígenas, y me ponía a pensar en lo que, por ejemplo, cuando voy a los consejos de seguridad y escucho al gobernador y su comentario siempre es que esos indígenas allá con las flechitas. ¿Es en serio que dice eso? No, y lo puedo sacar en los audios que quiera. Yo creo que tengo por ahí 3 audios en el celular donde dice eso. Y es muy teso, porque entonces obviamente nosotros estamos mirando las poblaciones de nuestros territorios más allá, o sea, las estamos mirando desde lejos. Y no es que nosotros tengamos que intervenir, porque obviamente también hay que respetar una cultura, pero nosotros también como hacemos parte esas culturas del territorio antioqueño, no lo estamos viendo algo como una gente, unos indígenas por allá con flechitas y arquitos. Y pensar, York, de qué manera también a todas estas comunidades indígenas les afectan los programas y políticas de gobierno que están adoptando quienes tienen el poder en este momento, ¿cierto? Porque parece que desde las centralidades y desde las capitales, siempre que se abordan esos temas, la noción de quienes gobiernan es que los resguardos indígenas son sobre todo zonas de protección y que las comunidades indígenas solo están como adheridas al Estado en busca de subsidios y sobreviven a partir de lo que se les pueda dar, ¿cierto? En vez de ofrecerles, no sé, espacios territoriales para cultivos, espacios para desarrollo agrícola propio de ellos, espacios para desarrollo de su cultura, en vez de cierta manera contextualizar mucho más todos los programas y políticas que se crean teniendo en cuenta, como decías precisamente, que el imaginario que se tiene de estas comunidades en la ciudad muchas veces está muy alejado de la realidad que ellos enfrentan. No, y lo más eso de todo es que ellos dicen tenerlos en cuenta, pero en realidad no, o sea, los tienen en cuenta a la manera a la que ellos les da la gana y como a ellos les da la gana, y no tienen en cuenta sus necesidades, el cómo viven ellos, cómo tienen que estar ahí todo el tiempo. Entonces también es muy crítico eso, que quizás digan que los tienen en cuenta y que los apoyan, los llevan a estar en estos espacios de decisiones, pero en realidad no es así, porque los que toman las decisiones no son verdaderamente ellos. Bueno, les tengo una buena noticia aquí para dar una pausa a esta conversación, y es que vuelve para los micrófonos de Morada Noticias aquí en un saludito el decano de nuestro noticiero, Hernando Muñoz. Buenas tardes, Hernando, ¿cómo estás? Gracias, Laura, por la bienvenida. He estado como un loco afuera, aquí, no sé qué, todo este tiempo, pero los he pensado y las he pensado mucho. Qué alegría estar otra vez. Bueno, Hernando, te contamos que el noticiero de hoy ha sido un poco hablar de nuevo de la protesta estudiantil, recientemente del asesinato con indígenas que hubo ayer en el municipio de Toribío, Cauca, en este resguardo indígena de Tacoyó. Y también hemos visto mucho la coerción y la censura en las noticias de esta semana. Primero, ¿qué nos puedes decir de esta impresión de lo que estábamos comentando, de lo mucho que a veces denigramos a nuestros ancestros y nuestra población indígena? Mira, varias cosas. Uno, con la protesta estudiantil me parece que hay que seguir protestando, que toda protesta es válida. Yo quisiera muy claramente, como lo he dicho toda la vida y me he mantenido, que las protestas no nos tuvieran que llevar a la violencia y al uso de la violencia desde ningún punto de vista, y que pudiéramos realmente hacer otro tipo de cosas. Yo creo que a veces la actitud de la policía, del SMAT, ha sido desmedido, y que eso es un asunto que se tiene que hacer, y ojalá prospere, que los chicos y las chicas estudiantes están haciendo una demanda contra el SMAT, y eso ojalá prospere. Lo otro también es hacer un llamado a que los y las estudiantes hagan más uso de todo el tema artístico, de todo el
herramientas de resistencia que tenemos desde lo artístico, desde lo social y demás, y que ojalá no tengamos que tener más enfrentamientos. Es muy doloroso ver la universidad pública destruida por este tipo de cosas, y es lo público y tenemos que cuidarlo y estar. Yo quisiera que realmente sigamos protestando y que la protesta de lado y lado fuera una protesta pacífica y sobre todo respetuosa por la vida y la dignidad del ser humano. En cuanto al tema de Toribio, es que yo digo es que sin palabras. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más se puede decir? En otra emisora venía ahorita escuchando un tema que me subí, la tenía ahí en el carro, de Diomar Torres. ¿Cómo es posible? Estamos locos. Yo digo que somos un país esquizofrénico y que estamos viviendo 1000 cosas al tiempo y que no nos damos cuenta de la violencia tan brutal en la que hemos caído. Eso no puede ser. Y el gobierno tiene que responder, el gobierno tiene que estar y hacer presencia. Yo repito, como muchos y muchas en este país, que el ministro de Defensa tiene que renunciar, y si no renuncia, el presidente debe sacarlo, pero ojalá no lo reemplace por Federico Gutiérrez, porque sería un desastre, sería el acabose. Es decir, si ese extrapolar la situación de esta ciudad al resto de Colombia. A nivel, yo creo que Federico tiene que estar haciendo una contrición y una reflexión muy grande con lo que pasó el domingo, que además a mí me alegra profundamente lo que pasó, y yo espero que humildemente miren el tema y miren este asunto con este señor Santiago Gómez, que yo creo que donde hubiera quedado le hubiera hecho demasiado daño a esta ciudad y hubiéramos seguido. Alguien escribió en estos días, creo que fue un profe o en algún, no recuerdo honestamente, pero no sé si fue a través de Ana Cristina Restrepo, que la alcaldía con la presencia de Federico había llegado a un nivel como de cualquiera puede llegar y cualquiera puede ser y cualquiera. Dejó la vara muy baja. Eso, pero también una realidad. Es decir, ya con Federico, con el showman que teníamos y demás, yo espero que el presidente Duque no cometa ese error brutal de extrapolar la situación allá. Entonces, el gobierno tiene que hacer presencia, hay que proteger a nuestros indígenas, hay que proteger a los estudiantes, hay que protegernos entre todos y todas, pero creo que hay un asunto aquí de falta de autoridad y que el aprendiz en este gobierno sigue siendo aprendiz con muy baja nota. Gracias, Hernando, por este análisis. Antes de despedirnos de ti, yo quisiera preguntarte qué opinas entonces estos 3 escasos días que hemos tenido nuevo alcalde electo, de cómo se ha movido. Yo creo que él es un hombre que se sabe mover, no es un hombre inocente en el tema político. Él se camufla en el sentido de los camaleones, es bueno y yo creo que está bien ahí, pero yo sí creo que también creo que Ana Cristina Restrepo sí escribió bien su columna, que estamos esperando muchísimo de este señor y que creo que más a favor de él esto fue un voto en contra de 2 posibles opciones nefastas, Alfredo Ramos y Santiago Gómez, y que la expectativa es muy alta con él, que se llama, yo creo que es un buen tipo. Lo que yo sí creo es que se tiene que rodear de gente muy importante, de técnicos, de profesionales, de gente que sepa y que no empiece a repartir, si es que así fue con todos los compromisos que dicen que tiene. Yo espero que no, porque él habló de siempre ser independiente. Yo lo entrevisté en Lunes de Ciudad y él parecía un hombre honesto, parece un hombre bueno, digámoslo así. Yo sí lo que espero y que no resistiríamos más en esta ciudad es a un showman de nuevo, y que ojalá se cuide mucho. Yo le escribí a él un Twitter el domingo felicitándole, pero también diciéndole que oídos más grandes y boca mucho más cerrada. Es decir, que escuche, que realmente sienta lo que esta ciudadanía ha vivido en estos 4 nefastos años con Federico Gutiérrez y todo su gabinete, y con gente en el gabinete como Santiago Gómez, y todo lo que hemos tenido que callar y atravesar, la deslegitimación de los movimientos sociales, la deslegitimación de las ONGs, todo este asunto yo creo que no podemos repetirlo, y él tiene que hacer un asunto que se acompañe muy bien. Yo creo que lo va a hacer bien si realmente se acompaña bien, escucha más, habla menos y sobre todo que sea coherente con lo que se ha hecho. Yo también creo que en la realidad tiene que aterrizar cosas que fueron un poquito
grandes, megalómenas, no sé cómo decirlo de otra manera, en sus propuestas. Entonces creo que tiene que aterrizar y mirar, pero yo tengo esperanza de que él va a ser un buen asunto. Ojalá tengan unos equipos de empalme muy buenos, tanto el gobernador como el nuevo alcalde, y que realmente sepan y que no sea pagando favores. Eso me da un poquito de temor, que sea gente que realmente esté, pero bueno, tengamos esperanza y contemos los días para que Federico pueda irse tranquilamente y hacer otras cosas. Sí, ojalá un poquitico más lejos de lo público. Ojalá él tiene muy buenas opciones de estar en lo privado y de promover su modelo donde no lo conocen, promoverlo a ver qué tal le va. Pero sí creo, y vuelvo a decir que estoy muy feliz de que el señor Santiago Gómez no tenga opción en esta ciudad. Yo creo que eso es una de las elecciones más importantes y más bonitas, y es que la gente no es tonta, que la gente sabe, y que me da mucha más esperanza que el asunto haya sido con estos resultados. Muchas gracias, Hernando, por de nuevo prestarnos su voz para Morada Noticias. Siempre serás nuestro decano. No, pues es que siempre estaré y estoy ahí. Lo que pasa es que tienen que buscarme con estas locuras, pero parte de la locura, y déjame contarles, es que estamos celebrando 50 años del Departamento del Programa de Trabajo Social en la Universidad de Antioquia, del cual yo hago parte, bueno, de la facultad de la cual fui decano, vicedecano, profesor, sigo siendo, porque soy profesor de planta, y el Departamento de Trabajo Social está celebrando sus 50 años. Este sábado, una invitación muy especial para los y las oyentes, en el Camilo Torres a las 3 de la tarde, cerramos esta celebración de los 50 años con una obra de teatro desde España, ya con actores locales, que se llama Silenciados, que es muy importante utilizar el tema de el arte como denuncia, ¿no? El teatro como denuncia en este caso, y a las 7:30 de la noche en el Teatro de Confama, en el edificio Confama y en San Ignacio, en el 4º piso, que ya es un teatro maravilloso, y gracias a Confama por este apoyo. Entonces, la idea es que toda la gente que quiera ir al Camilo Torres a las 3 de la tarde de la Universidad de Antioquia, que queda en el campus principal, están bienvenidos y bienvenidas, y lo mismo a las 7:30, si no pueden ir a las 3, a ver la obra Silenciados desde España. Por allá estaremos en Silenciados. Muchas gracias, Hernando, por la invitación y por tu análisis un poco social, un poco político, esas voces que tanto nos hacen falta en la sociedad, darles un parlante cada vez más alto para contrarrestar de pronto esa farándula, esa propaganda y la publicidad que nos llega desde todas partes. Muchísimas gracias, un abrazo a ti, a los chicos ahí y a los oyentes. ¿Qué opinas, Santi, de lo que nos dice el decano de Morada Noticias, Hernando Muñoz? Pues muy valioso su aporte. Seguramente es alguien que desde su posición en uno de los espacios académicos más importantes de la ciudad, como lo es la Universidad de Antioquia, tiene una visión bastante amplia como de el espectro social y político que se está viendo ahora en la ciudad. Valoro mucho sus palabras y resalto sus invitaciones para esta semana, y sobre todo la que hace respecto a motivar a los estudiantes a utilizar otras formas de protesta que de pronto también pueden ayudar a demostrarle a la fuerza pública que no nos interesa ser violentos y que tenemos derecho a la protesta pacífica y sobre todo artística, y colmada con todas las propuestas que pueden tener nuestras voces como jóvenes y como estudiantes. Y hablando de estudiantes, Lau, no sé si pasamos al aire el audio del brigadier Eliezer Camacho hablando al respecto también esta mañana antes de la rueda de prensa. De la rueda de prensa, no, se nos pasó. Pero ya por términos de tiempo, para darle paso a la nota de los miércoles, el Rutas y Sombras, prometemos dejárselos en el podcast que siempre colgamos después de este noticiero, después de terminar a la 1 en nuestro canal de Mixcloud. Ahora sí, démosle paso un poco más a la narración de ciudad. Cierre los ojos y viva Medellín a través del relato. En el centro nadie es más que nadie.
recuerdo la frase de un amigo. En el Trosen la vuelta es otra cosa, usted allá no vale nada. Trajimos la historia de un joven de la vuelta de la calle de Junín. La vida es una caja de sorpresas y escuchando a Héctor Lavoe de fondo empezaremos a contar esta historia. Yo tengo 24 años y en Junín llevo 10 años y estoy metido desde los 14 años. Yo maté a la primera persona a los 10 años y sentí mera adrenalina y mero miedo. Y al otro día no podía ni dormir porque yo creía que esa energía estaba dañando la otra energía mía. Pues a mí acá en Junín me toca cuidar todo lo que es todo, los almacenes, las tiendas, todo, y ponerle cuidado a los gamines que no vayan a robarle a nadie y cualquier queja que pongan, si a mí me mandan a pelar a alguien me toca hacerlo, porque si no lo hago me matan a mí. ¿Qué más carajo? Cuenta pues. No, la verdad yo no sé. Yo hago lo que me manden a hacer y ya yo no sé nada. Yo recibo mi plata y hago un trabajo y ya. Lo que me hizo entrar a esta banda fue el hambre, el desespero de ver a mi familia aguantando hambre y a mis hermanitos. Y a mi mamá luchando por ahí buscando cualquier boca de comida. Entonces eso me ayudó que yo me dañara y me metiera hasta chimbada. Pero eso no es vida, pero ahí vamos hasta que caigamos. No, yo vivo con mi mujer y mis 2 hijos, vivo acá en el centro, pero no me gusta decir en qué lado, pero vivo acá con mi familia y orgulloso porque acá en el centro fue donde me nací. Criar hijos es difícil. Imagínense cuidarlo cuando se está en la calle, rebuscando o cumpliéndole al duro. ¿Qué esperar de nuestros hijos, de sus sueños? ¿Cómo serán en unos años? No, yo no apoyo eso, pero gracias a Dios mis niños no lo hacen. Y ni lo van a hacer porque el papá también está pendiente y la mamá. Y si me toca verlos, me toca pegarles, les pego. Pero y así estén tirando vicio al lado, no, tampoco dejo. Porque si me toca matar a otra gonorrea por ver que está tirando vicio al lado de mis hijos, lo hago. Porque yo no quiero que crezcan como lo está haciendo el papá. El amor lo puede todo. Tener 2 vidas es difícil. Porque habrá que ocultarnos. ¿A qué le tenemos miedo? Todo lo que tenemos es la familia. Sin pensarlo, la ponemos en riesgo. Pero ahora es imposible irnos de aquí. Yo le digo a ella que yo salgo a camellar en el centro a rebuscármela con las bolsas del licencio o con los confites, pero no, yo nunca ni decirle las cosas que hago a la mujer ni a mi familia. Mi familia sí ya se sospecha que yo estoy haciendo cosas malas, pero normal, pero que tampoco le da cuenta a mi mujer que no quiero acá de Lola. Yo con mi mujer voy para 5 años. No, amor, yo no sé qué es eso. El que se confía en el amor muere, pero ahí estoy con ella y ahí vamos. Pero yo no sé qué es amor para mí, yo no sé qué es amor. Yo no confío en amigos, el amigo mío solamente es el de arriba. Amigos no hay, el mejor amigo lo mata, uno le da la puñalada por detrás. En la calle, amigos no hay. Todo lo que nos queda es el respeto. El que ya no sirve va para afuera. Renovar es el negocio. Ah, no, sí, claro. Si ya usted está muy gamino, lo que sea, y esa cebolla está muy mala, mismo dicen, no hay que recordar esa cebolla para no vinagrar las otras. Sí, claro, porque si no tienen que hacer caso, a mí me toca sacar más de uno, porque si no lo sacan es a uno. O sea que esas son cosas, como decía Pablo Escobar primero. Hay que camellar, si uno lo camellamos a usted. La plata compra todo, no hay quien nos cuide, no valemos nada. Las instituciones hacen fila para recibir su lagaña y aquí nadie vio nada. No, mami, antes las policías los cuidan a nosotros. La policía más corrupta lo que hay en esta vida. La plata compra todo, los viejos los compran con plata y ya ellos antes los cuidan, los pasan la merda. No mami, por acá la gente los colabora por la seguridad porque a la vez uno le está poniendo cuidado también al barrio y todas las casas y que no les pase nada y que no llegue cualquier pirro por acá a darles vacuna o lo que sea. Pero no, si no pagan, pues si tocan desocupar, tienen que desocupar porque a la vez uno también se maneja bien con ellos. Ellos tienen que darle también la plata porque esa plata también uno tiene que mandarle a los viejos. Nuestra vida no está marcada por el placer, sino por la necesidad. Esta sociedad nos arruina y luego nos pide explicaciones.
Somos todo lo que las gentes quisieron que fuéramos. No, la verdad, parcero, no me gusta. Lo hago porque me toca y por necesidad, pero la verdad no me gusta. Donde a mí me llegara alguien y que tan y me dijera que me van a sacar para otro lado lo que tiene, me dan plata, que tan, yo voy con mi familia y dejo toda esta chimba, pero yo en el momento no me puedo salir porque me mata. A mí no me parece, a mí ayuda. A mí si alguien me llega así con plata y que me saca para otro país y con mi familia, con toda mi familia, que yo sé que no va a dejar a nadie acá en Colombia que me lo vayan a matar, yo me voy. Pero así yo no puedo salir un momento a lo otro de dejar esto y ponerme a hacer otra cosa porque así comienzan a sacar comida a la perra. Crecer es morir. No, pues cuando ya mi hijo comience a crecer, pues mirará qué hacemos, hermano, porque la verdad a mí no me gustaría que los hijos míos se dieran cuenta de la que es el papá que quiero. Uy, no, sí, parceros, que los niños son lo mejor de este mundo. Yo por eso le doy un consejo a todos para que cuiden los niños y no los dejen montar con niños por ahí mal viciosos, porque van a haber 10 niños de 9 años, 8 años por ahí fumando. Que yo los veo por esa en la calle y me da ganas de como pegarle una patada o una pela como si fuera mi hijo. Pero no le pido que los cuide a todos porque los niños son lo mejor para este mundo. No los dejen que les metan a la droga porque ahí se les queda. Tremendo. Increíble. Muy buena la entrevista y brutal también los audios, las respuestas. Pues que incluso es una realidad a la que la gente no quiere escuchar generalmente. Y además pues la voz del pelado que escuchamos es muy franca. Efectivamente así funciona la calle. La calle, sí. Todo este asunto tan complejo que la policía presenta en sus redes de prensa como crimen organizado, estructuras, o se están matando entre ellos, o enfrentamientos. Es la voz que finalmente queda ahí. Otra manera de concebir la ciudad, y es algo que nos moviliza, que también las autoridades deberían darse a la tarea de escuchar. Claro, porque sobre todo la primera pregunta que a uno se le viene escuchando a este chico de 24 años, que tiene una voz ya tan gastada y una vida tan mal vivida y unos conceptos de futuro también tan difíciles, porque tiene como muy claro que no quiere que su hijo haga lo mismo, pero no tiene muy clara la solución de cómo romper ese círculo, porque precisamente propone romperlo no de la mejor manera. Lo primero que yo pienso es qué pasó con todo, qué pasó con la ciudad, qué pasó con la institucionalidad, qué pasó con la autoridad, qué pasó con la amistad, qué pasó con el parche de ese niño que cometió un asesinato a los 10 años. O sea, cómo no pudimos evitar que eso sucediera para que a sus 24 años él pudiera ser una persona distinta. Yo pensé mucho en eso cuando estábamos escribiendo el texto, y por eso llegué a escribir una parte que Allen la leyó muy bien, donde él decía que realmente, voy a poner el texto aquí para decirlo específicamente. Para ser fiel a las palabras del claro. podcast, que también les va a quedar ahí en la colección de podcasts que tenemos sobre Junín. Sí, precisamente lo que decía en esta parte del texto es que era casi al final, y él decía: nuestra vida no está marcada por el placer. Bueno, nosotros leíamos ahí antes del audio, sino por la necesidad. Esta sociedad nos arruina y luego nos pide explicaciones. Somos todo lo que las gentes quisieron que fuéramos. Y esas gentes como tan anónimas, como tan etéreas y tan poco empáticas, tanto nos cuesta construir una visión de lo colectivo, y en medio de ese individualismo, esa máxima de que se cojan los otros y yo estoy bien, logra niveles de deterioro del tejido social tremendos. ¿Cómo se muestra, por ejemplo, que
En ese caso, esta clase de sucesos, esta clase de historias que tienen estas personas que se dedican a la vida criminal, son entonces un producto de todas esas dificultades y deficiencias que tiene la sociedad contemporánea. Ahí nos queda esa historia. Vamos a Valen, por favor, la artífice de la entrevista. ¿Qué tienen por decir? Yo quería decir que es muy complicado y pues más que decir algo es una invitación a que nos sentemos y no juzguemos a la gente, porque yo pienso que es muy complicado uno simplemente sentarse, es muy fácil, uno sentarse y juzgar a las personas, pero no mirar las cosas por las cuales tuvieron que pasar. O sea, este chico a los 10 años ya tenía hambre, ya tenía miedos, ya tenía problemas, ya tenía dificultades, y siendo un niño le tocó convertirse en un adulto, y digámoslo así, sin querer, porque sus sueños eran otros, sus metas eran otras. Entonces es muy complicado, y también decirle al Estado, digámoslo así, que digámoslo así, empiece a tomar un poquito de responsabilidad con las cosas. O sea, es muy triste ver cómo dicen que es ajuste entre cuentas, que es conflictos entre bandas, cuando muchas veces no es así, y la culpa la tienen ellos en primer lugar por deteriorar tanto la ciudad. Entonces es muy complicado. Y es una discusión que va un poco más allá de este programa. Hablar de culpa o de responsabilidad o de aquellos que se encargan es un tema que siempre le va a competir a Morada Noticias. Con las gracias para los oyentes que se conectaron a través de La Voz de las Estrellas, vamos a unos clasificados finales para terminar esta emisión de hoy. Se busca, se vende, se troquea, lo conectamos con otros para resolver lo que necesita. Como les contaba Hernando Muñoz hace unos momentos en este programa, vuelve a Medellín la historia de 5 personas que fueron asesinadas debido a su orientación sexual. El director Gustavo del Río hace su estreno de la obra con actores colombianos, silenciados este sábado 2 de noviembre, en el Teatro Camilo Torres de la Universidad de Antioquia, con entrada libre a las 3 de la tarde. Dani. Y hoy a las 6 de la tarde en Plato de Ebro nos vamos a encontrar Las Pirañas con Motivando la YAL para hacer la socialización de nuestro viaje a Brasil, amuletos de protección en el espacio público, cómo nos protegemos las mujeres en la calle con varios conjuros y también graffiti. Gracias, editores de Ciudad, que nos acompañaron hoy con su fuerza de reportería ciudadana. Muchas gracias a todos los oyentes, a todos ustedes que nos acompañaron aquí. Que tengan una feliz tarde. Les habló Santiago, editor de Ciudad. Bueno, muchas gracias a Morada por hacer este espacio para soñar y para chismosear posible. Gracias a los oyentes y a quienes nos ven. Soy Vale, y que tengan un lindo miércoles. Bueno, y ya nos despedimos nosotras y nosotros también. Muchas gracias a todos y todas por escucharnos. Les recordamos que mañana estamos con numeral Es para una tarea. ¿Qué disfraz recuerdas más? No tiene que ser el más bonito, sino que puede ser también uno con el que uno haya pasado una pena. Yo tengo aquí el disfraz del año. Ya dije uno que era de Goku, pero tengo una fuerte declaración mañana. Mañana, así que esperen esa fuerte declaración en el programa. Vamos a estar por acá conversando de este asunto de lo místico, lo terrorífico, los espantos y el Halloween. Recuerden escribirnos al 350-666-8436, donde estaremos pendientes de su audio contándonos la historia de ese disfraz que más recuerdan y tal vez una foto que tengan por ahí, o también a través de nuestro Facebook en Morada Colectivo, pues esperamos ver las fotos. Converso para ustedes en la realización y dirección Laura Bayer, y gracias a Dani. Chao, chao. Y yo, York, me despido también. Nos escuchamos mañana.
¿Ya te enteraste? ¿Qué pasó? Contame. Hay hasta un 70% de descuento sobre los intereses de mora de los comparendos de tránsito generados en Medellín. Hijo, hora de ponernos al día. Ven y visítanos en nuestros puntos de atención o ingresa a www.medellin.gov.co/movilidad en línea y ponte al día. Morada Noticias, una herramienta ciudadana para hablarle al poder y mapear el placer.